La construcción humana, esta sociedad en la que nosotros estamos y en el que el teatro existe, solo ha sido posible por tomar acuerdos colectivos. En la medida en que uno deja de temerle a las personas con las cuales trabaja, esas personas van a poder expresarse de mejor manera. Nosotros estamos en un punto de la historia de la humanidad en que el neoliberalismo está a un nivel de desarrollo muy alto. De hecho, ahora se habla más bien de corporativismo. ¿De qué se trata lo que quiero hacer? ¿De qué se trata lo que quiero hacer? Ok, ¿cuál es su mejor forma para que aparezca? ¿Cuál es la mejor forma para que aparezca? ¿A cuánta gente quiero llegar con esto? Yo creo que el teatro siempre, el buen teatro siempre es una interpelación. Siempre te está... ¿Cuestionando? Siempre te está cuestionando. Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos a este segundo episodio del podcast de la Facultad de Artes Escénicas Signo 14. Me encuentro aquí primero que nada con mi compañero de programa, Arturo Gaona. Hola, ¿cómo están? Y tenemos hoy el gusto, el placer y el honor de estar en el marco del festival de aquí de la Facultad, del Festival Internacional Universitario de las Artes Escénicas, con el maestro Christian Kain, se pronuncia su nombre, ¿verdad? Sí, claro. Sí. Maestro, bienvenido. ¿Y cómo se encuentra? ¿Cómo lo ha tratado? Bien, yo estoy muy bien, estoy muy contento de la invitación. Primero que todo, así, nada, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches a la hora que escuchen esta cosa. Y nada, muy contento, muy agradado, está terminando el festival y ha sido una súper buena experiencia para mí, eso, está bueno. Estábamos hablando al principio, creo que es justo empezar por aquí. Nos comentaba que a usted le interesa mucho hablar y sobre el teatro en colectivo. Ujú. Entonces sería pues partir por ahí, porque justo ahorita que fue la mesa de desmontaje de Oasis, Ujú. que es la última puesta en escena de aquí del festival, a ver, voy a tutearle. Sí, claro. Hablaste sobre esto de cómo debería hacerse más. Y me parece que estaba ahorita dándole una ojeada a un artículo que publicaste hace tiempo, la verdad, desconozco la fecha, que hablaba sobre construir un país a través del teatro. Vi algo ahí que hablaba sobre cómo el Teatro Nacional funciona como un organismo de democracia para fortalecer lo que es la nación. Sí. Entonces yo creo que podríamos, como, no sé si te gustaría empezar por ahí, indagar un poquito a ver que, más o menos por dónde va esa ideología y qué onda. Sí, no, mira, para mí yo hago teatro porque es una herramienta comunicativa, en primer término. Es una herramienta comunicativa, encuentro que muchas veces hay mucho de hablar de que el teatro es magia y todo ese cuento, con el que yo no estoy de acuerdo. El teatro es trabajo, en primer término, mucho trabajo. Y es un trabajo que funciona poniendo en juego un sistema de lenguaje, ¿sí? Y la sociedad completa es un sistema de lenguaje. Entonces, cuando uno hace obras de teatro, esas obras de teatro en las que uno compone un lenguaje específico, un lenguaje particular, que es esa puesta en escena, entra en diálogo con el público. Y cuando dos sistemas de lenguaje entran en contacto, que es como por ejemplo cuando uno se instala en un país en el que la lengua es otra, o te ve en la necesidad de aprender otro idioma y entra en contacto con ese otro idioma y ese sistema de lenguaje, inevitablemente ambos se modifican. Entonces, en ese sentido, por eso creo que el teatro tiene esa posibilidad de alterar la realidad, modificarla y empujar las opiniones, empujar una mirada hacia un determinado punto, que es el punto de vista que hemos acordado colectivamente al interior de lo que construimos. Entonces,
Pero eso que ocurre allá en el espectador, ocurre también acá. Entonces, porque no es solo de ida, sino que es de ida y vuelta, porque cuando uno lo puede ver, en general en la escena, por ejemplo, cuando hay una escena que es muy cómica, el público empieza de alguna manera a manifestarse de determinada forma y le empieza a exigir a los intérpretes que sean más divertidos de lo que las escenas están pactadas, y muchas veces la puesta en escena, el accionar de los actores, eso lo concede, ¿sí? Cuando el público está muy atento, uno también lo sabe y funciona, y uno sabe que hay una presencia allí que está entrando en contacto con uno y es un ida y vuelta. Entonces, en ese ida y vuelta de comunicación entre dos sistemas de lenguaje, es posible de que algo se transforme. Los primeros que siempre nos transformamos somos la gente del teatro, y cada proceso artístico, cada vez que uno entra a ensayar, sin duda sale distinto, porque... Y en esto es que ahí hay que tener mucho ojo para la gente que trabajamos en el mundo de la educación y que compartimos con estudiantes. Ambos procesos, tanto los procesos pedagógicos como los procesos artísticos disciplinares, profesionales, coinciden en que siempre son procesos de aprendizaje. Pero son procesos de aprendizaje en distinto nivel, a distinta escala, pero no dejan de ser lo mismo, ¿sí? Y eso es algo que uno tiene que aprender a manejar y a movilizar. Pero yo hago teatro fundamentalmente porque creo que el teatro es útil y que es una herramienta política. Es una herramienta de visibilización y de transformación del mundo. Y ya que el teatro es un arte y por lo tanto no está industrializado y no lo va a estar, salvo en sus facetas más comerciales, sí, que yo diría que ahí ya la cosa es más bien artesanía, si se quiere, ¿sí? Okay. Pero no es una pieza artística. En las piezas artísticas siempre los procedimientos, siempre los haceres son distintos. Y bueno, considero yo que siempre como el teatro en sí es como un acto de rebeldía, así como lo dices, ¿no? Tanto el teatro como en lo político o en lo crítico, viene siendo como un acto en donde se presentan varias cosas que no te atreves a decir en la vida cotidiana o que las conceptualizas. Entonces, a mí me viene mucho esto que dices que para el ámbito que los que trabajan con estudiantes, ¿qué tanto consideras o piensas que hay como esta censura, ¿no? Ante un discurso, ante el discurso de lo que quieres poner, de lo que quieres decir, porque sí, cuando ¿Con los estudiantes? Con los estudiantes o con el hecho de que ese es un teatro para sí, pues, en una academia, como por ejemplo podría ser, no sé, una universidad sí, de artes, entonces tú muestras una puesta en escena la cual quieres que tenga cierto discurso, pero qué tanto está esta, ¿cómo se dice? O sea, cuando te privas, es como cuando te censura, qué tanto brota en el proceso creativo esta censura que tú dices, si esto lo pongo, puede que me eche, no sé, un colectivo encima o algo así, ¿sabes? No, mira, hay un asunto que tiene que ver con las autorregulaciones siempre, que uno siempre está como de alguna manera, por aquí no, y por aquí sí, hay cosas que se permiten, hay cosas que no se permiten. Yo creo que los profesores de actuación tienen un poder muy grande, como cualquier profesor, en cualquier circunstancia. Estructuralmente uno es y volviendo a lo de los sistemas de lenguaje, uno está puesto como el sistema de lenguaje dominante y que puede hacer que los otros sistemas de lenguaje
se vean disminuidos, coartados en su expresión. Entonces, yo creo que en la medida en que uno como profesor deja de, en principio, de temerles a sus estudiantes, eso cargándole la mata a los profesores, sí, en la medida en que uno deja de temerle a las personas con las cuales trabaja, nada, esas personas van a poder expresarse de mejor manera, y en la medida en que uno va conociendo otras expresiones, el propio hacer de uno se va viendo fortalecido, beneficiado, multiplicado, y yo tengo la sensación de que los puntos de vista distintos solo me sirven. No, solo me sirven a propósito del hacer del trabajo, solo me van haciendo más rico, ¿sí? A propósito de ir comprendiendo, porque nada, a propósito de ideas políticas y eso, nada, la construcción humana, esta sociedad en la que nosotros estamos y en el que el teatro existe, solo ha sido posible por tomar acuerdos colectivos, ¿sí? Acuerdos que muchas veces se han forzado, otras han ocurrido tácitamente, otras por costumbre, otras por sistemas culturales en los que se han ido generando, pero han sido sin duda acuerdos colectivos. Entonces además y en eso nosotros estamos en un punto de la historia de la humanidad en que el neoliberalismo está a un nivel de desarrollo muy alto. De hecho, ahora se habla más bien de corporativismo, que tiene que ver con un estadio superior del neoliberalismo, que es el gobierno de las empresas, ¿sí? En definitiva. Y actualmente tienen mucho más peso las empresas globales que los gobiernos. El otro día un amigo hacíamos como vida ficción, ¿sí? Y me decía, si te secuestrara a alguien y tú trabajaras para Amazon, ¿quién quieres que negocie tu rescate? ¿El presidente de tu país o el presidente de Amazon? No hay dónde perderse. Entonces, perdón, y volviendo al hilo el neoliberalismo está tan avanzado en estos momentos que lo que uno intuye es una destrucción a propósito de esos individualismos absolutamente acérrimos. Uno lo que intuye es una destrucción de las ideas comunes, la cooperación y la vida en comunidad. Y una fragmentación también como del tiempo, ¿no? Porque siento yo que estas ideas fluyen a medida de cómo en las historias, se puede decir, ha ocurrido es que ya no se sigue como tal una historia lineal, sino ocurre una fragmentación de espacios en donde ahora se convierten en cuadros, distintos cuadros que vienen a transmitir eso, ¿no? A transmitirlo como lo dices, la manera en cómo lo cuentas, cómo lo llevas a cabo, y mencionaste ahorita como volviendo a lo del lenguaje, sí. Cuando mencionas lo de como el público va, o sea, el director, o bueno, el colectivo muestra un lenguaje, sí. Él tiene su discurso claro, pero entonces vienen todos viene el público, viene el espectador, y o sea, es como una raíz. O sea, cómo se van uniendo, o sea, el pensamiento que yo tengo, el pensamiento que podría tener Alejandro, o que podrías tener tú viendo una puesta en escena, se va como uniéndose, o sea, al discurso plasmado. Entonces... Y el discurso se va uniendo con nosotros. Yo insisto en esto de que es de ida y vuelta, porque pareciese ser que muchas veces nosotros tenemos un cierto poder de transmisión desde la escena, pero esa transmisión también ocurre desde el público a los actores. Claro, ¿sí? Porque un público que se queda callado le transmite inseguridad al actor, por ejemplo. Sí, por ejemplo, ahora de repente el público se queda callado
porque el espectáculo es increíble y prefiero quedarme quieto y estoy muy atento, ¿sí? No todo el público que se manifiesta, las manifestaciones en general, las transmisiones y el trasvasije de ideas, de conocimiento, ocurre tanto porque están en un primer plano o porque hay algo que está omitido. Y uno muchas veces entiende de que aquí algo falta. Y es mucho más, las cosas se vuelven mucho más evidentes, tengo la sensación, a veces, depende, esto ocurre todo el tiempo en la vida, ¿no? Pero en el teatro también, volviendo a la raíz de la que hablamos, de repente algo falta, ¿sí? Y lo que falta puede ser infinitamente más poderoso que lo que está presente en términos de transmisión. Es como el corte en el cine, ¿sí? Que de repente está la escena funcionando, viene un corte, y al segundo siguiente, ese segundo en negro que no está, puesto en contraste con la partida de la escena siguiente, tiene 10 años de historia entre medio. Y comprendiste los 10 años de historia en un corte. No, de pronto uno de pronto está muy centrado en el hacer y en el estar, en la cosa, ¿ok? Y a veces el no hacer es tan potente como el cúmulo de acciones. El cúmulo de acciones, sí. O sea, bueno, siento que viene de ahí, ¿no? De cómo lo confronta. Ahora siento yo, por ejemplo, en el cine siento yo somos un público pasivo, receptor. O sea, no podemos como interferir o no podemos como llegar a hacerlo, o sea, porque ya está todo, ¿no? Ya está terminado. Pero en el teatro viene esto de que ahora esto es como por ejemplo con la contemporaneidad, viene el hecho del vamos a enfrentar al espectador. O sea, ya no es simplemente el espectador va y se sienta a ver esta obra, sino el espectador va y forma parte de la obra, forma parte. No podría ser de como tal la ficción, pero hay un momento, bueno, las últimas obras que yo he visto por aquí, por estos lados, es como ocurre siempre una ruptura. Entonces enfrentamos al público, lo enfrentamos ya sea directamente o simplemente haciéndolo elegir o con dinámicas. Una vez vino hace poco acaba de pasar el Festival de Teatro de Nuevo León, vino una obra de Puerto Vallarta. Entonces traían esta onda de quitar a los... venían tratando el tema de la gentrificación en las zonas turísticas de Puerto Vallarta. Entonces, pues es todo el show, como una estructura, un mecanismo, monólogo sobre todo, y viene un momento en donde de repente rompen con un juego aquí muy famoso que se llama Caricachupas. ¿Qué sería? Es como caricaturas que un aplauso, caricatura, presenta nombres de... Creo que también lleva un barco cargado y va con letras. Ajá. Entonces, y uno va completando. Va completando, ¿no? Entonces, vale. Yo digo, te propone algo y tú vas completando. Y tú lo complementas, sí, yeah. Claro. Entonces, lo retomo. Lo retomo porque venía con esta idea de que cómo lo llegas ahora a incluir, o sea, ya no ser un espectador pasivo, sino un espectador activo, que vea y que forme parte, o sea, porque siento yo que aquí ya se rompen muchos estereotipos del teatro, ¿no? O sea, también ya casi siento yo no hay como personajes, sino simplemente porque es como, hay obras que son como el personaje, llega el momento donde rompen y son actores, entonces hay un punto donde ya son los actores hablándole al público y llega a estar esta inclusión, se podría decir. Sí. Entonces sí, o sea, como es la manera en que se conforma. Pero el público, más allá de lo formal, que
que claro, se enciende la luz sobre el público y yo enfrento al público y le hago lo que sea o le hablo directamente, lo interpelo, le hago un juego, bailamos para acá, bailamos para allá, no sé, lo que sea. Más allá de eso, el público siempre ha estado, ¿sí? Siempre ha estado. Y yo creo que el público está muy presente, aunque sea una obra de realismo con cuarta pared. El público siempre está, y yo ahora, por ejemplo, hoy día, en estos momentos, seguro debe estar corriendo una función que yo dirijo en Chile, que está mi asistente allá, a cargo de la cosa, que es Quien le teme a Virginia Woolf, que es un clásico del realismo gringo, sí, puro y duro. Y nada, el público es infinitamente partícipe, a pesar de que en términos formales no se le esté interpelando formalmente, ¿sí? Yo creo que el buen teatro siempre es una interpelación, siempre te está cuestionando, siempre te está haciendo una pregunta, siempre te está mostrando un punto de vista distinto. Lo que ocurre es que también últimamente yo tengo la sensación de que dentro del teatro hay mucho de intentar inventar el hilo negro, ¿sí? De ser creativo por ser creativo, como que todo el mundo quiere inventar nuevos lenguajes, ¿sí? Okay, sí. Y nada, y el lenguaje basal de nuestra época es realismo. No digo que no existan otras cosas, pero es el lenguaje basal que obedece a la forma que se crea a partir del siglo XIX, cuando el capitalismo se asienta y hay una nueva clase en el poder que necesita ser representada. Mientras ese sistema los sistemas artísticos y de representación son sistemas que obedecen a una representación social, mientras este sistema social no cambie radicalmente, la cosa es lo que es, ¿sí? Lo que ocurre es que yo creo que lo que se busca con lo que vamos haciendo es tensionar y cuestionar aquel sistema, y no sé en qué derivará a propósito de ahora de como ya los populismos ya le pillaron la cuerda a esto, ya le pillaron la línea. No sé en qué podría derivar, porque nosotros lo que hacemos es teatro en un contexto de democracias neoliberales, ¿sí? Okay. ¿Cuál es el teatro que va a venir, por ejemplo, en las dictaduras que parece que se asoman, o los gobiernos de líneas totalitarias que se asoman en varios sitios del mundo, después de haber estado un par de décadas relativamente en calma y ya mira, la democracia funciona y todo esto? Yo no digo que la democracia sea perfecta, pero estadísticamente y con todos sus horrores, el siglo XX, que es el que acabamos de dejar, pareciese ser el siglo en que las clases más desposeídas han estado mejor que en otras épocas de la historia. A mí, claro, y actualmente la democracia está siendo súper cuestionada en distintos lados del mundo, y cuestionándose a sí misma a propósito de que el manejo de cabezas desideologizadas es mucho más fácil, y van apareciendo los gobiernos que aparecen. Voy a darle un girito al tema. Por favor. Pero no por el tema de la política, sino porque me sonó algo sobre lo que estaban hablando de los mensajes al público. Y es que yo me he fijado algo, y es algo que hablé alguna vez con el maestro Gerardo Valdés,
de aquí de Monterrey, que es una eminencia en el teatro del noreste, y él nos decía, y de hecho una vez le presenté un texto con el cual me explicó y me criticó que el nuevo teatro, el teatro que se está haciendo ahorita, no solo está basado mucho en monólogos, y volviendo a lo del individualismo, dice que se le da mucho de que, ok, esta persona va a tener su parte, esta persona tiene su parte, esta persona tiene su parte, esta persona tiene su parte, pero nunca hay una parte en la que todos sean un colectivo, sino que son varios mensajes que intentan generar un mensaje más grande, pero no hay un mensaje grande dentro de ellos. Y eso es una, y la otra es que de pronto el teatro quiere volverse muy didáctico, quiere enseñarle al público con peras y manzanas, quiere ir a confrontarlo de forma directa y no le permite esto de pensar, de irse un poquito más allá, que es el final del punto del reto, que el público piense, que se lleve algo a su casa sin tener que llegar directamente con él de, oye, tú estás haciendo esto malo, oye, fíjate en tu gobierno, ¿no? O ve esto, sino dejárselo de una forma más sutil. Y precisamente a propósito del teatro realista, el teatro realista hace mucho eso, no confronta al público de manera directa, sino que lo obliga a pensar a través de situaciones reales, situaciones que sucedieron. Por ejemplo, voy a volver con un proceso mío. En quinto semestre yo tomé la dirección de un texto que se llama Vaciamiento en 6 escenas. Es un texto argentino que lo adaptamos al contexto aquí en México. Pero el contexto original del texto habla sobre un periodo en los 2006 me parece, que hubo desapariciones en Argentina, había desapariciones de personas y había como esa onda política muy, muy escondida en el texto, pero que sí se dejaba ver a través de la historia de una relación de pareja que se deterioraba. Entonces había como un contraste interesante ahí entre un deterioro individual, un deterioro de pareja y un deterioro colectivo a través de que se iban perdiendo las personas. Nosotros en esta situación lo adaptamos al tema de lo que sucedió en México con el narcotráfico durante el gobierno de uno de nuestros expresidentes, que había una guerra ahí y pues había muchísimos fallecimientos todos los días, igual que ahorita, pero esa época fue... Pero ya nos acostumbramos, ¿vale? Sí, bueno, eso sí, pero en esa época pues fue el pico más alto de violencia en el país y ese era nuestro punto, como ir a cuestionar al público, confrontarlo, pero de manera indirecta y a través de historias que se trabajen en colectivo, porque hay muchos textos muy buenos que funcionan con una sola persona trabajando individualmente y cuestionando individualmente, pero al final si le muestras si quieres confrontar a una sociedad, debe ser una sociedad la que confronte a su misma sociedad. Es como yo creo que funciona mejor, porque una sola persona que se alza generalmente cuesta que funcione, porque es difícil seguir a una sola persona y es mucho más fácil seguir a un grupo de personas que, si bien tiene un líder, atrae más al ser una masa, sea pequeña o grande, que crea un movimiento. Creo que, si no me equivoco, todos los movimientos grandes no empiezan por una sola persona, a pesar de que esa persona lo represente. Por poner un ejemplo, si no me equivoco, todo este movimiento de Martin Luther King en Estados Unidos no lo empezó solamente él, sino tenía un grupo de personas a su lado que lo apoyaban, y a pesar de que él era la figura representante del movimiento, pues no estaba solo en todo momento, y eso es lo importante, lo que yo veo importante del colectivo, no solo en la historia general de la sociedad humana, sino también del teatro, porque el teatro en colectivo, a mi parecer, siempre tiene un poquito más de poder, de fuerza. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo. Actualmente, yo creo que a nivel mundial hay mucha gente haciendo monólogos, hay mucha gente con la idea del performer, ¿sí? Como del performer solitario, quiero decir. Y me parece que es un reflejo de los tiempos, ¿sí? A propósito del desgrane social, es mucho más fácil ir con uno mismo por delante que arrastrar al otro. O sea, aquí están ustedes tres haciendo esta cosa, esto ya es un logro de los 1000 demonios, ¿sí? Y cuando uno puede observar una obra, un hacer escénico
con varias personas coordinadas, coordinándose y empujando hacia un mismo lado, siempre es profundamente satisfactorio, ¿no? En algún punto tiene un mérito que tiene que ver con, supongo, lograr enlazar en un determinado tiempo y espacio a, no sé, 20, 10, 3 personas, ¿sí? Yo creo que el auge del monólogo y de la performatividad solitaria habla justo de aquello, no por el trabajo en sí, no, sino que observando el trabajo desde lejos, ¿sí? Y viendo, mira, tanto monólogo que hay, ¿sí? Porque además esto no, estos fenómenos no, el teatro no es aislado y no se inventa a sí mismo, estos fenómenos no ocurren porque también seamos solo excesivamente individualistas, sino porque los sistemas de apoyo que son neoliberales, los sistemas de fondos concursables que son neoliberales, en su esencia lo que hacen es ir arrinconando, ¿sí? Poco a poco ir arrinconando, ir arrinconando, ir arrinconando. Y claro, y en ese arrinconarse, sálvese quien pueda, y uno empieza a tender a operar hacia ese lado, ¿sí? No, yo encuentro cada vez más valorable el lograr que dos personas se pongan de acuerdo, ¿sí? En algo y que empujen para el mismo lado. Yo lo empiezo a encontrar cada vez más fascinante, más, Sí. más valioso. podría ser. absolutamente más valioso como fenómeno sociológico, ¿sí? Y claro, durante mucho tiempo las representaciones, a propósito del realismo, pero de lo que viene de atrás también, siempre eran los líderes los que aparecían allí en esas representaciones. No sé, pues si uno va como al realismo nórdico, siempre tienes banqueros, al primer realismo nórdico, siempre tienes banqueros, dueños de millonarios venidos a menos, es como eso, pero la irrupción del colectivo en escena y del pueblo representado en escena, yo creo que se vuelve cada vez más difícil a propósito también de esa sensación de que nadie nos representa. El problema de la representación política, Sí. el problema de la representación política uno también lo tiene desde la escena. Es como, hay un caso bien curioso que me parece que ejemplifica mucho esto, y también a propósito de esta cosa de la autocategorización con la que las generaciones jóvenes se presentan. Mira, yo soy, quiero que me traten con este pronombre, quiero estar encasillada en un determinado lugar. Y vale, somos seres humanos en primer término. Lo digo eso como ejemplo y a propósito de la representación, pero la otra vez había una chica, una de las protagonistas de Orange is the New Black, y una chica muy guapa, morena, de ojos claros. Yo no tengo idea, no veo televisión, pero tengo las referencias, leo los periódicos y todo eso. Y era una chica que me parece que era como de las protagonistas, iba a protagonizar en una producción hollywoodense algo así como Catwoman, una Batichica, algo por el estilo. Okay. Y era profundamente cuestionada porque el personaje el personaje era una lesbiana dentro de sus características, y fue profundamente cuestionada en redes sociales porque hay actrices más lesbianas que esa y que merecerían una oportunidad, y ella no es tan lesbiana como dice que es. Vale, entonces nuestro oficio está jodido si no podemos
Si no podemos representarnos más que a nosotros mismos en nuestra especificidad, es súper jodido. Yo encuentro que es súper jodido, pero habla de la descomposición social, que a mí me parece que es el principal punto en estos momentos, si uno quisiera ponerlo así. Es el principal punto que a mí me gustaría que se desarrolle en escena, pero da lo mismo que se desarrolle en escena mientras la gente siga asistiendo al teatro, porque el asistir a un teatro ya genera comunidad. ¿Sí? O sea, tú tienes que, normalmente, no sé, tú atraviesas una ciudad porque hay una función a tal hora, pum, y viene gente de por aquí, de por allá, de chun, 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 y nos vamos a encontrar en un determinado momento, todos juntos, en un espacio de tiempo y espacio para observar algo. ¿Sí? Y no lo vamos a observar solo, lo vamos a observar en colectivo. Y eso, y ese ejercicio que el teatro genera comunidad todo el tiempo. Entonces, yo creo que en ese sentido, el teatro hoy más que nunca es un espacio de resistencia, es un espacio revolucionario, es un espacio que nos permite hacer algo para lo que no se nos está empujando. O adiestrando incluso, sino que va en otra línea. Yo creo que esto probablemente, quizás muchas generaciones ya lo han dicho así, pero yo creo que probablemente este es un momento particularmente difícil para el teatro. Sí, creo que sí, sí lo siento muy difícil, porque precisamente como lo dices, o sea, pasó lo mismo en el caso, y hasta un paréntesis del teatro, pero pasó lo mismo en el caso del nuevo Superman. El nuevo Superman, que dijeron que lo iban a hacer ahora miembro de la comunidad, pero que no iba a tener un género. Entonces todos los internautas empezaron como a quejarse, y por qué no, y es que esto, y es que Superman representa esto y todo. Verdaderamente, ¿qué representa Superman si es un alienígena? Entonces todos se quedan así como insatisfechos. Y es un problema porque no obedece a las formas y no al contenido, no obedece a las formas que la gente defiende. Porque últimamente todo se defiende en términos formales. En general la población, yo creo que nosotros somos gente relativamente privilegiada porque nos permitimos estar haciendo un ejercicio intelectual de vez en cuando, pero ese ejercicio no ocurre ni en el 95% de la población mundial, y quizás es menos del porcentaje que nos toca. Y como estamos vacíos de sentido en términos globales y desideologizados, uno, por ejemplo, en las votaciones, en las elecciones, que las votaciones y las elecciones son muy similares a dónde clico, qué obra voy a ver, el refresco que quiero, es sin pensar, sin sopesar las elecciones que estoy haciendo, y de alguna manera están conducidas, y uno lo que observa en el mundo político, a mí me interesa muchísimo cómo la gente opta por una determinada cosa. Tú estás viendo que lo que gana normalmente es quien representa la frustración, ¿sí? Claro. Y como el mundo en el que vivimos, y en el mundo del teatro, qué decir, la frustración es algo muy potente y muy cotidiano. Quien maneje la frustración en el punto en el que voy a marcar la papeleta, ese es lo que gana. No gana lo que ideológicamente o en términos de principio yo debería defender, porque en general a la gente no le interesa, y no le interesa porque no conoce, porque nuestros sistemas educativos son demasiado elementales. Y bueno, ahora que mencionas el caso de la frustración y de esto, ¿no? Del sistema educativo, o sea, ya saliéndonos de ese ámbito, yéndonos a lo general,
siento que la frustración es algo que acompaña al colectivo, tanto público como el CIA, ¿no? La comunidad que va a realizar el show. No, la obra de teatro, Sí, perdón. sí, sí. Pero entonces viene esto ok, todos sabemos que cuando vemos en escena algo que nos incomoda, y esto, bueno, siento que va más al performance, pero cuando vemos en escena una puesta que nos incomoda, y uno se frustra, ¿no? Uno se frustra, o que cómo es ese personaje, o cómo es este actor, o cómo es esto, o la situación que está pasando, que es muy absurda, muy densa, y uno está como espectador dice, o sea, carajo, ¿por qué no puedo hacer nada? Esto es verdad, me puedo parar lo que están haciendo o algo, pero nadie cuenta, o no sé si cuentan, la frustración que hay detrás, o sea, en el proceso, ¿no? En el proceso de, bueno, no sé tú como director ya, cómo experimentas con esa frustración que ocurre en el momento por ejemplo, va a ocurrir una escena, ¿no? Como por ejemplo, la escena donde patalean el cadáver. Es el cadáver y lo están pataleando, lo están, o sea, cuchillando puede ser, y entonces dices tú, ok, esto lo voy a mostrar no simplemente a un público general grande, o sea, esto va a lo mejor a un público académico y pues no sé si se ha mencionado como la transmisión, entonces dices, o sea, sin encasillarlo a eso, o sea, ¿qué tanto es como el manejo o que fluya, no lo que fluya, perdón, sino el proceso de, o sea, cómo interfiere en tu proceso esta onda de esto lo voy a mostrar, te cuestionas? O sea, sí, cuando hay algo complejo que sé que es incómodo, primero me pregunto por qué me incomoda a mí. Sí. Okay. Y trato de, siempre si voy a hacer alguna pregunta difícil, primero me la hago yo. ¿Sí? E intento responderla o reflexionarla yo primero con el equipo artístico con el que estoy trabajando. Y por eso, y para poder avanzar sobre esos temas al interior de equipos creativos, es sumamente relevante que efectivamente sean espacios cariñosos los que se trabajan para que situaciones complejas puedan ser representadas de buena forma, ¿sí? Entonces yo no tengo problema con generar incomodidad, porque a mí me genera incomodidad, pero me parece que hay momentos en los que uno tiene que poner ciertas cosas en primer plano, y a mí desde que yo vine acá a Monterrey por primera vez, me parecía que habían cosas que no estaban en primer plano y que por ausencia se hacían tan evidentes me ha sorprendido en este festival, yo primera vez que veo acciones escénicas más vinculadas con la vida cotidiana, política de México, la impresión que tengo yo, ¿no? Y eso ha sido súper interesante. A mí me gusta trabajar en espacios lo más generosos con las actrices, los actores, y muy cuidadoso, cosa que lo difícil encuentre espacio para la expresión. Entonces en eso también es súper relevante la posibilidad, porque esta conversación, por ejemplo, ha sonado súper densa, si se quiere, pero el espacio para la estupidez humana es algo fundamental adentro de una sala de ensayo. O sea, uno en general, con las personas con las que se sienten más confiado, es con las que puede ser tonto, ¿sí? Con la que no hay nada, uno con la gente con la que uno quiere estar, con la que se quiere juntar, es con la gente con la que uno puede ser estúpido,
¿sí? Y que no hay juicio moral en esa estupidez que uno demuestra y con los que más se ríe, con los que más goza. Entonces, el espacio, entre comillas, para la estupidez y para reírnos de nosotros mismos en el ensayo, yo diría que es mucho más relevante del espacio que se le ha concedido históricamente en el desarrollo del mundo del teatro. O sea, porque parece que vamos a entrar para hablar de temas complejos. Cuando uno hace confesiones complejas, ¿a quién se las hace? A la gente con la que uno puede tontear también. Claro. ¿Sí? Entonces, nada, y para que esas ideas encuentren desarrollo, esas ideas complejas encuentren espacio para el desarrollo en un ensayo, es súper necesario generar esas complicidades que solo están en la idiotez humana, ¿sí? Porque además estar hablando de temas espantosos todo el tiempo y no tener la capacidad de reírse, incluso con algún humor muy negro eventualmente, nada, pues es poco sano nomás. Es muy duro. Muy... Sí, uno tiene que salir de la sala de ensayo y ya, chao. Cierro la puerta y ya está. Y ya está, okay. Ahí te quedas. No, Sí. no me sigas, ¿no? Sí, claro. O sea, te sigue igual, pero vamos, que por eso es importante tener una vida, ¿sí? Tener una vida más allá. Yo en el lugar en el que siempre quiero estar es en la sala de ensayo, pero salgo de la sala de ensayo y tengo lugares cariñosos y amables donde ir y voy para allá. Iba a decir que me quedé bloqueado, pero no me quedé bloqueado, sino que estoy pensando en muchas cosas que obviamente las tengo en cuenta, pero no las hago presentes. Esto que nos estás diciendo sobre la confianza, lo del tonteo y todo eso, no sé, me dejó pensando raro, pero no para mal, sino como... Creo que eso es lo importante también de estos espacios de conversación, como pensar mucho y ajá, me quedé como bloqueado mentalmente porque estoy procesando demasiadas cosas. Está corriendo el y se me quedó el una idea que quería sacar hace rato sobre el tema, o sea, porque hablábamos de lo de la performatividad que se mencionó por ahí. Y precisamente ahorita que tocamos lo de la incomodidad y todo eso, que el performance en teoría está basado, tiene como fundamento el incomodar, el generar una incomodidad, el tirar a una rebeldía, el tirar a hacer algo diferente, no necesariamente algo como lo teatral, por decirlo de alguna forma, sino bueno... Yo creo que eso es una forma de verlo, no creo que sea así, que la base de aquello esté en el incomodar, ¿no? O sea, no sé, yo creo que depende del modo como se haga y más allá de si uno hace circo, si uno hace realismo, si uno hace performatividad, las formas verdaderamente no importan. Pero muchas veces nos casamos con un estilo antes de ver qué es lo que, o de percibir y dejar que el material primero que tenemos hable de qué es lo que necesita de nosotros, ¿sí? Entonces le ponemos una visión, mira, esto lo vamos a hacer así. Y claro, y evidentemente uno tiene una idea de cómo va a hacer las cosas si uno no entra vacío a una sala de ensayo. Pero yo tengo la idea de que el material escénico y la puesta en escena, yo lo pienso como un ser vivo, que tiene sus propias leyes, tiene su propia forma de relacionarse, sí. Es un sistema que en la medida en que lo voy modificando, como cualquier sistema en la vida, si le muevo una pieza, el sistema completo se modifica, las cosas adquieren otro sentido. Entonces, nada, a mí me pasa que yo no pienso mucho en las formas, así, no... Es que claro, o bueno, porque siento que no... Toda actividad para
es que no es representar, sino toda actividad para desafiar, siento yo que va en el hecho de lo teatral, ¿no? Porque, o sea, por ejemplo, uno quiere llamar la atención y que dice, ay, bájale a tu teatrito, que es muy vago, pero es para poner mi punto, es que siento que el performance tiene como este punto de ok, tengo un discurso que dar, y este discurso puede tanto, es que no incomoda, sino es que te muestra de lo que el ser humano es capaz. Siento yo que va más de ahí, y hasta dónde puede llegar este hecho de lo que puede realizar cuando se le da completa libertad, o cuando no está bajo un pensamiento como todos, ¿no? Como este acto de rebeldía. Porque es más directo, ¿no? Es que me viene mucho a la cabeza un performance de una chica que no recuerdo su nombre, pero es ella sola. Se para desnuda parece que en una plaza comercial o una plaza muy transcurrida. Se posa desnuda en una plataforma, y enfrente de ella está una mesa. Entonces esta mesa tiene muchos objetos. Tiene pinzas, tiene lápiz, tiene plumas, tiene cuchillos y lo más fuerte que es una pistola. Entonces esta chica tiene el cartel que dice: puedes hacerme lo que quieras durante 24 horas. Y es ella sola, parada ahí, y la gente pasa y pues ve todo eso, ¿no? Entonces agarran la navaja y le cortan aquí, o agarran una pinza y se la ponen en una oreja, en un pecho, en un ojo. O sea, y ella no hace nada, ella se queda ahí. O sea, llegan, la pinchan, la punzan, o sea, con lo que sea que haya ahí. Pero lo más o sea, lo que más resuena es la pistola, ¿no? O sea, porque si hay gente que agarra la pistola y como que hace esto, ¿no? O sea, el hecho de... Y es como, wow, o sea, ¿qué está pasando? Hasta que llega un momento en donde un señor o una persona X llega, agarra la pistola y la tira por la ventana. Entonces ella, la chica, en un testimonio, ella dice como que, o sea, mi cuerpo estaba parado ahí y yo no iba a hacer precisamente nada, pero en mi mente estaba en un completo caos. Podían agarrar la pistola, podían agarrar el cuchillo, podían agarrar todo y hacer lo que sea. Dijo, o sea, había cierto miedo de no volver, o sea, de que ella no salía de ahí. Entonces siento que si va esto hacia te muestra de lo que seríamos capaz, ¿no? O sea, o confrontarte el hecho de sí, pero eso, ¿a dónde llegaría? Sí, pero eso en ese formato, para mí es un formato. Hay cosas que son muy acertadas y que se corresponden con el formato, y hay otras cosas que, francamente. Okay. O sea que, y es como en todo formato. No, quizás alguien podría decir que lo que ella ejecuta se corresponde con el formato que escogió para expresarlo, y estupendo, y está, sí. vale, pero de repente hay otros artistas que escogen otro formato o el mismo formato, y a quién le importa. Un formato no asegura que un discurso o una idea sea bien transmitida, ¿no? Yo por lo menos opero desde la idea de qué se trata lo que quiero hacer, de qué se trata lo que quiero hacer. Ok, ¿cuál es su mejor forma para que aparezca? ¿Cuál es la mejor forma para que aparezca? ¿A cuánta gente quiero llegar con esto? O sea, porque de repente una acción disruptiva en el medio de la calle, cubierta por canales de televisión, vale, genera un impacto mediático. ¿Es eso lo que pretendo con esto? ¿O prefiero, no sé, la junta de las vecinas de tal lugar y hacer algo para esa señora en un espacio muy reducido, en un teatro, en un hacer muy alternativo? Y quizá eso para esa señora es infinitamente más significativo que la performance del artista en el museo, haciendo lo que hace, que las señoras mirarían esta cosa así, ¿qué le pasa a esta chica?
¿sí? Sí. Vale, tiene que ver con para quién estoy haciendo lo que estoy haciendo. Entonces, no digo que una cosa sea mejor o peor que la otra. Yo lo que digo es que hay circunstancias, hay contextos, sobre todo contextos. Hay un artista chileno que a mí es de los que más me gusta, que es un artista visual, que se llama Alfredo Yahar. Y Alfredo Yahar, yo siempre lo escucho, lo leo decir, el contexto lo es todo. ¿Sí? A propósito de que, nada, pues, es el primer lugar de sentido. Entonces, cuando es el primer lugar con el que uno se relaciona, porque, y aquí voy para otro lado, voy a tratar de ser breve, las realidades se construyen y se constituyen por relación. Las realidades no son individuales. O sea, si ustedes son entrevistadores en estos momentos, es porque acá hay un entrevistado. Claro. Y yo soy un entrevistado porque acá hay entrevistadores. Claro. Yo no puedo ser un entrevistado ni cumplir mi rol de entrevistado si no hay alguien entrevistándome. No, entonces, y esto que está ocurriendo en este edificio, en esta ciudad, en este país, en este planeta, en un día como hoy. Y los contextos están en permanente cambio y modificación, y si uno como artista no está atento a eso y busca por las suyas, no por lo que te está dictando la inteligencia artificial que está en tu teléfono, si uno busca por las suyas, tiene muchas posibilidades de entender el contexto de partida. El contexto, yo lo llamo así, la coordenada sociocultural de la que uno viene y la coordenada sociocultural en la que ocurre el hecho. ¿Sí? Pero uno viene de un lugar, todos venimos de un lugar, queramos el lugar, haya estado muy bien el lugar, haya estado pésimo ese lugar, ¿sí? Pero venimos de allí y eso es inevitable y eso va dejando una huella y unos filtros en la percepción, en el ojo, con el que primero percibimos el mundo. Entonces, en la medida en que tenemos claro cuáles son esos filtros con los que estamos percibiendo el mundo, no sé, pues, mis padres eran así, mi educación fue esta, la religión de mi familia es esta, mis padres son millonarios, mis padres son miserablemente pobres, ¿sí? Nací en un país de mierda, no lo sé. Si uno los tiene claros, puede ver, ¿sí? O puede intentarlo al menos. Y lo puede ilustrar. Y para luego poder ilustrar. Claro. Lo que ahora sí que sería algo así como que lo que nos construye a nosotros es la herramienta para construir para los demás. Pero siempre en un contexto, e insistir en esto de que las realidades no son individuales. Todo es por relación. Si este micrófono es un micrófono, es porque uno se relaciona con él como que fuera un micrófono. Pero también podría serlo mi dedo, y es a lo que jugamos nosotros en escena, ¿sí? No, a construir realidades porque nos relacionamos. Tú puedes ser mi amante, ¿sí? Okay. Sin ningún problema, si nosotros modificamos nuestro sistema de relaciones en media hora más cuando tengamos función. ¿Sí? En la vida podemos ser amigos, socios, conocidos, lo que sea, compañeros de trabajo en primer término. Pero lo que uno hace durante el periodo de ensayo, durante el periodo de prueba y error, es modificar el sistema de relaciones que tenemos entre nosotros y con el mundo para que sea otra cosa, ¿sí? Y estar en otro mundo, ¿sí? ¿Cómo vamos de tiempo, Revi? Qué interesante. 6:44. ¿Y a qué hora empezamos? Como a las 6:50 más o menos. 5:50, así. Pues llevamos. Yo creo que está bien. Para cerrar, nos gusta cerrar. No, lo puede ser. Sí, cerremos. Sí, hay que cerrar, claro. Pero vamos a hacer tradición. Un consejo, algo que usted quiera dejar
que se quede en este episodio para la posteridad, que se diga, esto es lo que yo quiero decir ahorita, y quiero que todo el mundo lo vea, lo escuche, y quiero que, algo que piensen y que lo mantengan. Qué difícil, qué difícil. No es mío. No es mío lo que yo voy a recomendar, pero ya es mío. Excelente. Sí. Por supuesto. Afírmalo con entereza, abandónalo con ligereza. Nada es permanente. Qué interesante. Pues muchas gracias, Cristian. Muchas gracias. Muchas gracias por Muchas gracias. aceptar después de esta caótica semana. Gracias. Después Muchísimas de gracias. tu estreno. Maestro, Ah, ¿tienes redes sociales? No, Nada. tengo WhatsApp y tengo correo. pero eso no, Pero eso no se comparte. No, no. Eso no se comparte. No tengo nada, pero como trabajo en el Teatro Nacional Chileno, están las redes del Teatro Nacional Chileno, que es el lugar que... Pero no me las sé. Bueno, ahí No, la- porque cuando vi que esto venía, porque tengo 53 años, y vi que venía esto, dije, no, yo quiero tener derecho a desaparecer, quiero tener derecho a olvidar y a que me olviden. Eso. Y hay gente de la que yo no quiero saber nunca más en mi vida. Y si quiero saber de alguien y que alguien sepa de mí, lo buscaré. Pero no quiero estar todo el tiempo... Me gusta el silencio y la oscuridad. Maravilloso. Muy Maravilloso. buena forma de ver la vida. Muchas gracias. Vale, muchas gracias. Pues ¿Ya está? las redes del teatro aparecerán en pantalla con el video y Y las redes del podcast el para que podcast. nos sigan en Facebook e Instagram que ya tenemos y en YouTube, Spotify y demás. Arturo, ¿algo que quieras decir antes de irnos? No, pues muchas gracias por estar transmitiéndonos de nuevo. Muchas gracias al maestro Cristian y a Rebeca también, que hoy fungió para allá detrás de la cámara. Haciendo un trabajo de Roy que no está aquí. Y pues nada, muchas gracias. Nos Vale, vemos bien. gracias, nos vemos. Vamos.